sales con los amigos? Súper bien engordando porque nos pasamos casi brindis diario. Lo que pasa es que tú dobleteas, digamos, porque tienes los brindis del Instituto Nacional de Cardiología y los de más de los del Instituto Nacional de la Nutrición. Exactamente. Pero ya llegando enero, nos pondremos a dieta otra vez. Sí. Bienvenido. Oye, pero ¿cómo hoy vamos a hablar de cuando nuestro estómago se enferma? Pues precisamente porque es una época en que comemos mucho de todo y a veces uno se enferma. Sí, sobre todo yo creo que por los excesos, ya platicaremos con el experto. Claro que sí, para eso está el doctor Sergio Cañedo Chávez, que es jefe de médicos residentes de medicina interna del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, y que te doy las gracias por haber venido. En estas fechas es un poco difícil salir del instituto porque falta gente, mucha gente está de vacaciones, claro. Y el doctor hizo un espacio en su tiempo para estar con nosotros. Doctor Cañedo, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias. ¿Desde cuándo está usted en el instituto? Este es el 4º año que estoy en. Muy bien, está muy joven. No tanto, soy medio come años. No, que no se trata de comer más de la cuenta. Sí, ¿verdad? Ni años, ¿eh? Ni años. Ni siquiera años. Bueno, pues yo no sé si las infecciones gastrointestinales sean de una época en especial, son de cualquier momento, ¿verdad? Pues en realidad sí, son de cualquier momento, pero bueno, sabemos muy bien que hay épocas en el año, temporadas en donde esto es mucho más factible, ¿verdad? Las épocas de calor, en donde todo el mundo tiene sed y está tomando líquidos frecuentemente, y cuando estos líquidos están en malas condiciones, pues es cuando más frecuentemente pueden tener infecciones. Las épocas de lluvias también, ¿no? Cuando, sobre todo en medios rurales en donde el agua se estanca y se hacen charcos y permite la proliferación de microorganismos que en un momento dado pueden ser pueden ser el foco de infección. ¿Y qué son las infecciones gastrointestinales, doctor? Las infecciones gastrointestinales son la adquisición de algún germen, digamos, algún microbio que entra a nuestro aparato digestivo a través de la boca, por supuesto, y que en la inmensa mayoría de las veces van mezclados con los alimentos, con el agua o en general, pues, la comida. Y me imagino que hay diferentes tipos de infecciones gastrointestinales. ¿Cuáles serán las más frecuentes en nuestro país? Sí, los agentes infecciosos van desde virus hasta parásitos, lo que llaman las lombrices comúnmente, y las bacterias, los microbios. De estos, con mucho las más frecuentes son las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Son microorganismos, pues, que no es posible verlos, pues, a simple vista, y que contaminan los alimentos y especialmente el agua, los productos lácteos, todos estos alimentos que llamamos perecederos. Que no están bien conservados y que los ingerimos y que, pues, por supuesto, van a traer como resultado un problema serio. Exactamente. Que puede empezar por algo sencillo y que se va complicando. Así es. Ciertamente la mayoría de las infecciones gastrointestinales son de poca gravedad, afortunadamente. Yo creo que todo el mundo podemos recordar alguna experiencia de este tipo, y que afortunadamente no pasa a mayores. Pero es importante, pues, conocerlo y aprender sobre esto, porque en un momento dado, como usted lo dice, puede tener lugar a complicaciones graves, sobre todo en personas debilitadas ya por su edad mayor, o los pequeñitos, que son también muy fácil presa de las infecciones. Vamos a una pausa, doctor, si nos permite, y regresamos con más de las infecciones gastrointestinales. Es el doctor Mario Cañedo, es Cristóbal Guerrero, y estamos en el mundo de la mujer. Nuestro teléfono es 679-2011 para sus preguntas. Solamente falta hoy, mañana y pasado mañana para que usted haga las compras normales de esta temporada, las compras navideñas, y yo le invito a que vaya a Aurrera, que no le sorprendan las prisas. ¿Ya pensó en lo que le va a comprar a sus peques? Regularmente las preferencias que ellos tienen en cuanto a juguetes tienen mucho que ver con sus aptitudes, sus habilidades y lo que serán en el futuro.
Bueno, pues en Aurrera encontramos los juguetes que serán el mejor complemento educativo para los niños. Si tiene en casa un pequeño que se interesa por la química, bueno, pues aquí está en Aurrera el juego de química de la serie científica de la marca Mi Alegría, al precio bajo de 23,800 pesos. Tenemos 960 juegos de química Mi Alegría a este precio. O tal vez le interese el pequeño mundo que nos rodea. ¿Alguna vez ha puesto un cabello suyo bajo el microscopio o alguna planta o cualquier objeto? Es impresionante ver cómo las cosas puestas así al microscopio toman otra dimensión. Para esas pequeñas grandes inquietudes, Aurrera tiene el microscopio Power. Al precio bajo de 70,500 pesos tenemos 700 microscopios Power. Su hijo más pequeño ya comienza a tomar el volante del coche. Probablemente se incline por la acrobacia automovilística. A él le podemos regalar una pista de arrancones, chocones, Hot Wheels de la marca Mattel, que Aurrera tiene el precio bajo de 78,000 pesos. Fíjense que tenemos 480 pistas Hot Wheels. Juguetirama es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Aurrera y Gran Bazar, precios bajos siempre. Son las 9 de la mañana con 46 minutos, 9:46, ahora sí, 9:46. La sección del Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, y la presencia del doctor Sergio Cañedo hablando de infecciones gastrointestinales. ¿Cuáles serían las primeras manifestaciones ya cuando se instala una infección en nuestro aparato intestinal? Sí, habitualmente hablando pues de las infecciones gastrointestinales agudas, estas que son las más frecuentes de las que hablábamos, después de haber ingerido este alimento contaminado por el microbio, es cuestión de unas 6, 8, 24 horas para que empiece uno a manifestar los primeros síntomas, que aunque son variables y depende de la resistencia de cada persona, consisten en dolor abdominal, los típicos cólicos, dolor tipo retortijón, en ocasiones un estado de náuseas, vómito, y posteriormente empieza las evacuaciones diarreicas, ¿no? La diarrea que definimos pues como disminución en la consistencia de las evacuaciones o un exceso de líquido en las mismas, además de aumento en el número de estas. ¿Verdad? Esas son las principales manifestaciones. Casi siempre vamos al botiquín y tomamos algo que detenga esa diarrea. Por ejemplo, pensamos que lo mejor es evitar esas evacuaciones tan seguidas. Pero también he escuchado, doctor, usted nos dirá si es lo correcto, que no debemos evitarlas, que lo que tiene que salir que salga, ¿no? Claro. ¿Sí es correcto o qué? Sí, esto en general sí es correcto. La diarrea, pues vamos a hablar de ella, de alguna manera es un mecanismo de defensa del organismo. Está desechando. Exactamente, está con frecuencia, pues ese es el objetivo, desechar lo que está mal, pues el alimento echado a perder, el microbio que está causándonos daño, la inflamación del intestino. Y la verdad de las cosas es que en la inmensa mayoría de las ocasiones la diarrea no es un problema suficientemente grave como para recurrir inmediatamente pues a la administración de estos medicamentos que cortan la diarrea. Muchas veces, y esto está comprobado, el tomar ese tipo de medicamentos puede complicar la situación, ¿no? El hecho de que uno no puede evacuar y no puede arrojar el microbio puede perpetuar la persistencia del microbio en el intestino y hacer una infección más grave de lo que normalmente hubiera sido si lo hubiéramos dejado libremente. Efectivamente. Entonces, ¿cómo debemos empezar este tratamiento antes de llegar al médico? ¿O siempre hará falta recurrir al médico no, en realidad, los primeros síntomas? En realidad no. La mayoría de las veces no se requiere pues de un tratamiento específico, y me refiero con específico a usar los antibióticos. Sí, que también somos muy dados a empezar a tomar las pastillas. Tendemos mucho a abusar de ellas. La mayoría de las diarreas, repito, son autolimitadas. Esto quiere decir que aparecen y en cuestión de unos cuantos días se va desapareciendo. Y en general lo que se requiere son medidas
muy sencillas o aparentemente muy sencillas, pero de mucha importancia, como es el mantenerse con hidratación, es decir, tomando líquidos. ¿Y qué pasa con la dieta? Porque habemos algunas personas que decimos, pues sí me mal del estómago, pero mi estómago también pide alimento, y es que si no como me muero, y es que yo tengo que desayunar y comer y cenar, ¿no? Sí, tiene razón en realidad al pensar así. Antes se pensaba y antes se recurría mucho a quedarse en ayuno, a veces prolongado, para tratar de controlar precisamente el número de evacuaciones. En realidad esto no es necesario, al contrario, particularmente en los pequeños, en los niños, no conviene de ninguna manera que dejen de comer. Los niños están en crecimiento continuo y requieren de sus nutrimentos continuamente, de tal manera que en realidad ahora la recomendación es de seguir comiendo. Tal vez pueden evitarse algunos alimentos que por sus características pueden empeorar o perpetuar la diarrea, como serían los alimentos ricos en grasa, El huevo, por ejemplo. el huevo, que están muy condimentados, ¿verdad? Que contengan mucha fibra natural, que llamamos, como es la fruta y la verdura crudas. Todo esto podría empeorar un poco las cosas y no conviene en esos días que estamos mal del intestino estarlos comiendo. La recomendación sería evitarlos, tomar muchos líquidos. Astringente, en la medida de lo posible, el clásico caldito de pollo, el arrocito. El pollito desengrasado. Así es. Eso lo recomiendo. Son medidas sencillas pero bien importantes, mucho más que los antibióticos, incluso que los antidiarreicos, pues estos medicamentos que cortan la diarrea. Y por supuesto checar si la temperatura si los vómitos, si el vómito continúa, y eso es algo que espanta mucho, ¿no? Así es. A niños o adultos. Creo que más que las diarreas, cuando hay vómito, es cuando uno se espanta más, ¿no? Sí, es importante mencionarlo. También es relativamente frecuente, pues, que en estas infecciones, tal vez el primero o el segundo día se presente algo de temperatura, algo de fiebre, que tampoco debe ser motivo de alarma en realidad. También tiende a desaparecer en cuestión de 2 días. Y tal vez la persistencia de la fiebre, más allá de 3 días, fuera un signo de alarma, ¿verdad? De pensar en que la infección va más allá de una gastroenteritis común y corriente, y donde sí conviene tener, quizás buscar la atención médica, ¿no? en ese momento. Ahora, cuando la diarrea es muy numerosa, muy abundante, cuando se presentan los vómitos, evidentemente y el riesgo, todos lo sabemos, es la deshidratación. Ahora, cuando la persona, el pequeñito o la persona mayor no toleran o no son capaces de estar recuperando esas pérdidas, tomando sus líquidos, todo esto, sí viene entonces el riesgo de deshidratación y estaríamos hablando ya de una infección de mayor seriedad. Exacto, que sí requiere la atención, ¿no? Porque puede llegar esto a varias complicaciones. Esta sería una de ellas. Esa sería una de ellas, justamente la deshidratación y el desequilibrio que existe en el organismo de los elementos que se están perdiendo por ahí. Los nutrientes y lo que llamamos los electrolitos, el sodio y el potasio, sales pues que vienen en el agua, en los líquidos en general, en los alimentos, que estamos perdiendo y que requerimos pues para el equilibrio del funcionamiento. A los niños el suelo va maravilloso, ¿no? Así es. Por lo menos en lo que llegamos al doctor, estarles suministrando el suelo de que sea por cucharadas, ¿no? Así es. Se toleran mejor los líquidos fríos cuando está uno pasando por un problema así, ¿verdad? Es frecuente que sí. También depende pues de las preferencias de cada persona. En la restricción de alimentos y líquidos, mucho también está guiado por lo que uno está apeteciendo en esos días difíciles. Exactamente. Tenemos que ir a una pausa, hay algunas preguntas del público, regresamos con ellas después de esto. Son las 9 de la mañana con 56 minutos, seguimos en el mundo de la mujer con el doctor Sergio Cañedo Chávez, jefe de médicos residentes de medicina interna del Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán. Doctor, ¿cómo podemos prevenir este tipo de infecciones? No iba a decir que comamos en casa todos los días porque no siempre se puede.
Pues sí, estas son las recomendaciones generales que se repiten y que siempre tienen la mayor importancia, el tener mucho cuidado pues con la preparación de los alimentos, ¿no? La higiene, el cuidado del agua, obviamente que el agua sea potable, que ésta sea hervida para beber. Las personas que se dedican a preparar los alimentos, es muy importante pues su higiene personal, general, su estado de salud y sobre todo el aseo de sus manos para el manejo de los alimentos. ¿Esas son las recomendaciones generales? Son, sí, las recomendaciones más importantes. Obviamente, como dijiste, no siempre podemos comer en casa lo sano y lo que nos gusta, pero sí debemos preocuparnos pues de ver un poquito más allá del alimento que nos presentan, de cómo está preparado, en qué condiciones, si existe un adecuado sistema de refrigeración, por ejemplo. Exacto. Especialmente para todos los derivados lácteos, ¿no? La leche, la crema, el yogur. Eso que se puede echar a perder con eso, el queso, se echa a perder. Y echar a perder significa que se contamina con bacterias y que proliferan en ellas y que nos van a causar una infección. Definitivamente. La señorita Amezcua le llamó ¿qué tan grave es tener amibas y no atenderse? La infección por amibas, desafortunadamente en nuestro país todavía es muy importante la frecuencia. Muchísima gente padecemos de las amibas y tal vez deba incluirme porque comemos mal con frecuencia y en todas partes. Y la importancia y la gravedad de tener las amibas es de que, si bien puede ser que estas amibas habiten, por decirlo así tal cual, habiten en el intestino, en el colon, en un momento dado, bajo alguna circunstancia de que bajen pues el sistema de defensas del organismo, estas bacterias puedan pasar más allá del intestino, bacterias amibas, que son parásitos, puedan pasar más allá del intestino e invadir otros órganos, el más frecuente de los cuales es el hígado, y provocar abscesos hepáticos, exactamente, lo cual es una situación ya mucho más complicada, más delicada, que requiere un tratamiento antibiótico, intrahospitalario con frecuencia. ¿Cada cuánto deberíamos hacernos un análisis para checar cómo anda nuestro intestino de bacterias o de algún tipo de bichito? Tal vez no sería posible recomendar un análisis con periodicidad, sino estar atento y en cuanto a las molestias que puede uno tener intestinales. Como por ejemplo, cuando tenemos exceso de gases en el estómago, esas flatulencias que son muy comunes y que a veces nos pueden estar marcando, ¿verdad? Que hay algún bicho. Exactamente, podría ser un indicio, ¿no? De que la distensión o esas diarreas ocasionales que tenemos sin ninguna explicación clara, en ocasiones periodos que alternan de ocasiones diarreicas con un poco de constipación, entonces pueden orientar a pensar de que algo anda mal, de que puede tratarse de amibas, por ejemplo. No digamos de evacuaciones con sangre, ¿verdad? Claro. Sí, las evacuaciones con sangre y con mucha mucosidad frecuentemente son parte del cuadro pues de las amibiasis agudas. Exacto. Donde se acompaña de mucho pujo, mucho esfuerzo para evacuar y evacuaciones con sangre y con mucha mucosidad. Deben ponerse en contacto con el médico lo más pronto posible e iniciar el tratamiento. Y además algo muy importante de que se inicia hasta terminarlo, ¿verdad? Porque luego nos da por empezar el tratamiento y lo cortamos a la mitad y esto puede ser peor. Sí, eso pasa con frecuencia, que en 2-3 días el medicamento empieza a funcionar, nos sentimos bien y se nos olvida y lo dejamos. Pero no completa uno el tratamiento, no erradica definitivamente la amiba del intestino y entonces vuelve a crecer, vuelve a desarrollarse y vuelve a dar problemas en un futuro. ¿Los tratamientos para acabar con las amibas son pesados? ¿Se sienten muy mal? ¿O ya hay otras cosas? Porque me acuerdo que antes se sentía uno peor, yo creo que la amiba que estaban tratando de matar, y se sentía muy mareado y por eso dejaban el tratamiento a la mitad. Sí. ¿Hay cosas menos malas? Es cierto, los medicamentos no son sustancias inocuas, pueden causar algún daño, y por eso su indicación o su recomendación
siempre, idealmente, debe ser indicado por un médico que conoce los riesgos y que puede advertir esto a la persona a quien se los indica. Ciertamente existen tratamientos o medicamentos para las amigas que ahora son por tiempos más cortos y con menos efectos no deseados, como esto pueden provocar las náuseas, el vómito, el sabor metálico. Está peor que la enfermedad, Sí. caray. Regresamos con este doctor en un momentito. Estamos en el mundo de la mujer, son las 10:03. Son exactamente las 10 de la mañana con 4 minutos. Tenemos otras preguntas para el doctor Cañedo del Instituto Nacional de la Nutrición, hablando de nuestro aparato intestinal. La señorita Laura Ramírez de la colonia San Rafael, su hijo de 7 años probablemente tenga lombrices. ¿Qué puede usted decirnos al respecto? Bueno, supongo que dice probablemente porque tenga algunos síntomas, algunas molestias que le están llamando la atención, como puede ser la falta de apetito, o el que el niño se ve delgadito, flaquito, como que no crece, nada más se empieza a angustiar. Sí, cabe ciertamente la posibilidad de que exista una parasitosis. Es bien frecuente en los niños, porque no solo por los alimentos o la comida que pudieran comer, sino por sus juegos, ¿no? Muchas veces se meten a la boca monedas o tierra, inclusive por las lombrices y las cochinillas. Exactamente. Sí, es cierto. Entonces es muchísimo más frecuente que ellos padezcan parásitos. Si existe una duda razonable de que el niño pueda padecer parasitosis, lo que se requiere es un examen del excremento, un coproparasitoscópico, para aclarar las cosas y identificar qué tipo de parásito está teniendo y dar el tratamiento adecuado para ese parásito. Eso es muy importante, doctor, lo que está usted apuntando ahora. No con sospechar que tenemos parásitos o que tenemos alguna bacteria, qué sé yo, vamos a empezar a tomar un medicamento, porque hace falta saber qué tipo de bicho es para saber atacarlo. Así ¿verdad? es. Para atacarlo con seguridad. Exactamente. Guadalupe Escárcega le llamó, ¿qué es colon irritable? Así de manera breve, doctor. ¿Cómo no? Sí, el colon irritable sería, es una enfermedad del intestino grueso, del colon, y que depende de un trastorno de la función o del movimiento del intestino. No es una infección, por lo tanto. Y de aquí, bueno, vale la pena aclarar esto, ¿no? No todas las diarreas son por infecciones, por bacterias, parásitos, virus, etcétera, todo lo que hemos mencionado. Existen otras posibilidades u otras enfermedades que causan diarrea y que no son infección. Este sería uno de los ejemplos. El colon irritable es lo que también llamamos mucho el colon, la colitis nerviosa. Es, repito, un trastorno en el movimiento del intestino y que da muchos síntomas que pueden semejar mucho a las infecciones, como son diarrea, distensión, muchos gases, etcétera. María Prieto, ¿los desinfectantes para legumbres son suficientes para evitar infecciones intestinales? Esa es una buena pregunta. Pensamos que ya con las gotitas o con sal gruesa ya es suficiente, ¿no? Son una buena herramienta, pues, para la adecuada preparación de frutas y verduras crudas, ¿no? Tal vez más importante que esto sea el lavarlos con agua corriente. Al chorro del agua. Al chorro del agua, abundantemente, inclusive frotar un poquito, cepillar las hojitas de la verdura o de la fruta para retirar todo. Más que nada es el efecto mecánico del arrastre de la tierra que queda de estos alimentos, de los abonos y los fertilizantes que están contaminando estas frutas. Y bueno, estas gotas desinfectantes son un aditivo que ayudan también. Puede funcionar. Entonces, nunca dejar que la fruta o la verdura se pase por el chorro de agua, sino tratar de cepillarla y de preferencia sumergirla todavía en agua limpia con estas gotitas de yodo o qué sé yo. Así es. En cantidad suficiente, como dicen las indicaciones en las presentaciones que nos mandan los autoservicios,
y ya podríamos estar seguros, aunque mucha gente insiste en que lo mejor es comer la cocina. Claro, Nos sí, evitamos problemas. pero nada sustituye en estos cuidados el lavado, el buen lavado de las frutas y verduras. Muy bien, doctor, ¿algo que quiera agregar? Porque el tiempo vuela. Sí, pues básicamente que a manera de conclusión que las infecciones son un problema muy frecuente, la mayoría de las veces no dan mayores problemas, que con medidas generales que ya mencionamos pueden superarse sin mayores complicaciones, pero sí hay que estar atento pues de que esa fiebre que se presenta no se prolongue más de 2 o 3 días, o que las evacuaciones o inclusive el vómito no permitan ni siquiera tomar líquidos para recuperar esas pérdidas. Estaríamos hablando ya de una situación más seria, más grave, que requiere de la ayuda o el apoyo del médico. Muy bien. Doctor Cañedo, muchas gracias y feliz Navidad. Gracias, Está muy bien. Muy amable, gracias. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias por tu presencia durante todo el 92. Ya nos vamos a encontrar hasta el 93, Cristóbal. El día 5 de enero. Sí, ¿verdad? Dios mediante. Déjame hacerte el comentario ahorita. En esta charla me recordó un comentario de una radio escucha que me dice, oye, Janet habla como doctora. Porque dice, habla como todo sabe. Y todo, si el médico dice, ella apoya. Pues ya sabe mucho. Pues sí. Pues uno aprende de Así todas es. las personalidades que nos traen gente que coordina esta sección como tú, que pues nos traen a los grandes expertos. Así es. Cristóbal, te queremos mucho. Igualmente. Que vive Dios, te siga trayendo mucha salud. Y regalitos. Y regalitos también, ¿verdad? Ah, ¿ves? Luego el materialismo, ahí está. Te voy a recomendar el nuevo libro de Guadalupe Loaiza, que está excelente, ¿Cómo se llama? que lo patrocina el Instituto Nacional del Consumidor. ¿Cómo se llama? Ayer me lo mandaron. Compro, luego existo. Está pero buenísimo. Te lo recomiendo, ¿verdad? Que te vaya muy bien, Cristóbalito. Igualmente, Un beso, ¿no? felicidades. Hasta pronto, regresamos.